¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la humanidad, en su constante búsqueda de poder y expansión, finalmente se enfrentara a una amenaza que la superara en todos los sentidos? Una amenaza tan vasta, tan implacable, que la guerra, esa constante compañera de la historia humana, terminara en un abrir y cerrar de ojos. No hablamos de una guerra entre naciones, ni de un conflicto ideológico. Hablamos de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba la esencia misma de lo que significa ser humano. Hoy, te invito a sumergirte en una historia épica, una historia que explora los límites de la resiliencia, el coraje y la desesperación. Una historia que nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos si la batalla por la supervivencia de nuestra especie se decidiera en tan solo 5 horas? Bienvenidos, viajeros del tiempo, buscadores de historias, a un relato que nos transportará a un futuro incierto, un futuro donde la humanidad se encuentra al borde del abismo. Olviden todo lo que creen saber sobre la guerra. Olviden las imágenes de trincheras, de ciudades en ruinas, de soldados luchando cuerpo a cuerpo. Esta guerra es diferente. Es una guerra silenciosa, una guerra que se libra en las sombras, una guerra que amenaza con consumirnos a todos. Y todo comenzó con una señal. Una señal que llegó desde las estrellas, un mensaje encriptado, un susurro cósmico que despertó una fuerza latente, una fuerza que había permanecido dormida durante eones. La señal fue detectada por un pequeño grupo de científicos, un equipo de astrónomos que trabajaban en un observatorio remoto, en lo alto de las montañas. Entre ellos se encontraba Anya, una astrofísica brillante y apasionada, cuya vida había estado dedicada a desentrañar los misterios del universo. Anya, junto con su colega Ben, un experto en criptografía, trabajaron incansablemente para descifrar el mensaje, sin saber que estaban a punto de abrir una puerta que nunca debió ser abierta. El mensaje, una vez descifrado, reveló una verdad aterradora. No estábamos solos. Y la entidad que nos había contactado no venía en son de paz. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, sumiendo a la humanidad en un estado de pánico y confusión. Los gobiernos se reunieron en secreto, los líderes mundiales debatieron frenéticamente, buscando una solución a una amenaza que parecía insuperable. Pero no había solución. No había defensa posible contra una fuerza tan poderosa, tan antigua. La guerra que definiría el destino de la humanidad, estaba a punto de comenzar. Y lo haría sin previo aviso, sin declaración, sin tregua. Las primeras señales de la invasión fueron sutiles. Interferencias en las comunicaciones, fallas en los sistemas eléctricos, extraños fenómenos atmosféricos. Al principio, la gente pensó que se trataba de simples fallas técnicas, de desastres naturales. Pero pronto, la verdad se hizo evidente. El cielo se oscureció, las estrellas desaparecieron, y una inmensa flota de naves, de proporciones inimaginables, apareció en el horizonte. No eran naves que hubiéramos visto antes. Eran algo completamente diferente, algo que desafiaba nuestra comprensión de la física y la tecnología. La invasión comenzó sin piedad. Ciudades enteras fueron destruidas en cuestión de segundos, reducidas a polvo y cenizas. Los ejércitos del mundo, a pesar de su poderío, eran insignificantes ante la fuerza de los invasores. La humanidad, por primera vez en su historia, se enfrentaba a un enemigo que no podía ser derrotado. La desesperación se apoderó del mundo. La gente corría, gritaba, buscaba refugio, pero no había refugio. No había escapatoria. En medio del caos, Anya y Ben, junto con un pequeño grupo de científicos y militares, trabajaban incansablemente en un intento desesperado por encontrar una forma de comunicarse con los invasores, de entender sus motivos, de negociar una tregua. Sabían que era una misión suicida, pero era la única esperanza que quedaba. En un búnker subterráneo, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Anya y Ben lograron establecer una conexión. Y lo que descubrieron fue aún más aterrador de lo que habían imaginado. La entidad que había lanzado la invasión no era una raza alienígena como la conocemos. Era algo mucho más antiguo, algo que existía desde antes de la creación del universo. Era una fuerza cósmica, una entidad que se alimentaba de la energía de los planetas, una entidad que había viajado a través del cosmos durante eones, destruyendo mundos a su paso. Y ahora,
había llegado a la Tierra. La Tierra era el siguiente plato en su menú cósmico. La humanidad, ante esta revelación, se enfrentó a su peor pesadilla. No solo estaban luchando por su supervivencia, sino que estaban luchando contra una fuerza que era prácticamente invencible. La batalla que decidiría el destino de la humanidad, había comenzado. Y, como veremos en la siguiente parte de esta historia, la batalla terminó en solo 5 horas. Pero, ¿cómo terminó? ¿Qué sucedió en esas 5 horas fatídicas? ¿Logró la humanidad encontrar una forma de sobrevivir? ¿Sucumbió ante la fuerza implacable de su enemigo cósmico? La respuesta a estas preguntas, y muchas más, las encontrarás en el próximo capítulo de Cuando la humanidad fue a la guerra. No te lo pierdas, las 5 horas. 5 horas que definieron el destino de la humanidad. 5 horas que comenzaron con el estruendo de la destrucción y terminaron en un silencio sepulcral. Pero, ¿qué sucedió en esas 5 horas? Para entenderlo, debemos retroceder un poco, a los días previos a la invasión, a los días en que la humanidad, ajena al peligro que se cernía sobre ella, seguía con sus vidas, sus rutinas, sus conflictos, Anja y Ben. Después de descifrar el mensaje, intentaron alertar a los gobiernos del mundo. Pero, como suele suceder en estos casos, fueron recibidos con escepticismo y desconfianza. Los líderes mundiales, preocupados por sus propias agendas, no quisieron creer en la amenaza, prefiriendo ignorarla o minimizarla. Algunos incluso vieron en la situación una oportunidad para obtener ventaja sobre sus rivales, buscando una forma de utilizar la tecnología alienígena para sus propios fines, pero Anja y Ben no se rindieron. Sabían que la humanidad estaba en peligro, y estaban decididos a hacer todo lo posible para salvarla. Contactaron a otros científicos, a militares, a personas influyentes, tratando de crear una conciencia global sobre la amenaza. Lograron convencer a algunos, pero la mayoría permaneció indiferente, ciega ante el peligro que se avecinaba. Mientras tanto, la señal, el mensaje encriptado, seguía emitiendo su onda expansiva, despertando a la entidad cósmica de su sueño milenario. La entidad, a través de la señal, comenzó a manipular la realidad, a alterar las leyes de la física, a preparar el terreno para la invasión. Los fenómenos extraños se hicieron más frecuentes, las interferencias en las comunicaciones se intensificaron, y la gente comenzó a sentir una sensación de inquietud, de presentimiento. En un pequeño pueblo, alejado de las grandes ciudades, un joven llamado Leo, un apasionado de la astronomía, observaba el cielo con su telescopio. Desde hacía semanas, Leo había notado algo extraño, algo que no encajaba con sus conocimientos sobre el universo. Las estrellas parecían parpadear de forma irregular, y había una mancha oscura que se extendía lentamente por el firmamento. Leo, intrigado, compartió sus observaciones con sus amigos, pero nadie le creyó. Pensaron que estaba imaginando cosas, que estaba obsesionado con sus teorías sobre el espacio. Pero Leo no se rindió. Sabía que algo extraño estaba sucediendo, y estaba decidido a descubrir qué era. Pasaba horas observando el cielo, tomando notas, haciendo cálculos, tratando de encontrar una explicación a los fenómenos que estaba presenciando. En la capital, en el centro de poder mundial, las tensiones entre los líderes mundiales se intensificaban. En lugar de unirse para enfrentar la amenaza común, los países se enfrentaban entre sí, buscando culpables, buscando ventajas. La paranoia se apoderó de la política internacional, y la humanidad, en lugar de unirse, se dividió aún más. Anja y Ben, viendo la inacción de los gobiernos, decidieron tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de un grupo de hackers y activistas, lograron filtrar información sobre la amenaza a los medios de comunicación. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, generando un caos y una histeria colectiva. La gente, presa del pánico, comenzó a saquear tiendas, a huir de las ciudades, buscando un lugar seguro donde refugiarse, pero no había lugar seguro. La amenaza era global, y nadie podía escapar de ella. La invasión era inminente. Y comenzó, como ya hemos dicho, sin previo aviso, sin declaración, sin tregua. Las naves, gigantescas, imponentes, aparecieron en el cielo, oscureciendo el sol, proyectando una sombra sobre la tierra.
La destrucción comenzó de inmediato, las ciudades fueron atacadas con armas desconocidas, armas que desintegraban la materia, que convertían el hormigón y el acero en polvo. Los ejércitos, a pesar de su poderío, no pudieron hacer nada. Sus armas eran inútiles contra la tecnología alienígena. Los aviones fueron derribados, los tanques destruidos, los soldados aniquilados. La humanidad, por primera vez en su historia, se enfrentaba a un enemigo que la superaba en todos los sentidos. En medio del caos, Anja y Ben, junto con el pequeño grupo de científicos y militares, se refugiaron en el búnker subterráneo. Desde allí, intentaban desesperadamente encontrar una forma de comunicarse con los invasores, de entender sus motivos, de negociar una tregua. Sabían que era una misión suicida, pero era la única esperanza que quedaba. Mientras tanto, Leo, en su pequeño pueblo, observaba el cielo con horror. Las naves alienígenas sobrevolaban su pueblo, destruyendo todo a su paso. Leo, a pesar del miedo, no se rindió. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que ayudar a su gente. Junto con sus amigos, organizó la evacuación del pueblo, ayudando a la gente a escapar a las montañas, buscando un refugio en la naturaleza. En el búnker, Anja y Ben lograron establecer una conexión con los invasores. Pero lo que descubrieron fue aún más aterrador de lo que habían imaginado. La entidad que había lanzado la invasión no era una raza alienígena como la conocemos. Era algo mucho más antiguo, algo que existía desde antes de la creación del universo. Era una fuerza cósmica, una entidad que se alimentaba de la energía de los planetas, una entidad que había viajado a través del cosmos durante eones, destruyendo mundos a su paso. Y ahora, había llegado a la Tierra, un planeta azul, lleno de vida, de historia, de cultura, era el siguiente plato en su menú cósmico. La humanidad, ante esta revelación, se enfrentó a su peor pesadilla. No solo estaban luchando por su supervivencia, sino que estaban luchando contra una fuerza que era prácticamente invencible. Una fuerza que no conocía la piedad, que no conocía la compasión. La batalla que decidiría el destino de la humanidad, había comenzado. Y, como veremos en la siguiente parte de esta historia, la batalla terminó en solo 5 horas. Pero, ¿cómo terminó? ¿Qué sucedió en esas 5 horas fatídicas? ¿Logró la humanidad encontrar una forma de sobrevivir? ¿Sucumbió ante la fuerza implacable de su enemigo cósmico? La respuesta a estas preguntas, y muchas más, las encontrarás en el próximo capítulo de Cuando la humanidad fue a la guerra. No te lo pierdas, las 5 horas. El tiempo se escurría como arena entre los dedos, cada segundo era una eternidad. En el búnker, Anja y Ben, con los rostros demacrados y la mirada fija en las pantallas, seguían intentando descifrar la lógica de la entidad cósmica. No era una inteligencia que pudieran comprender, no era una mente que pudiera razonar. Era una fuerza de la naturaleza, una fuerza primordial, una fuerza que simplemente existía, y que, por su propia naturaleza, destruía. Anja, exhausta, se apoyó en su silla, cerrando los ojos por un momento. Recordó su infancia, su fascinación por las estrellas, su sueño de explorar el universo. Nunca imaginó que su sueño se convertiría en una pesadilla, que el universo que tanto amaba se volvería contra la humanidad. Abrió los ojos, decidida. No podía rendirse. Tenía que encontrar una forma de luchar, una forma de darle a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. Ben, por su parte, trabajaba sin descanso, analizando los datos, buscando patrones, buscando una debilidad en la armadura de la entidad cósmica. Sabía que era una tarea casi imposible, pero no se permitía dudar. La supervivencia de la humanidad dependía de él, de su ingenio, de su capacidad para comprender lo incomprensible. Mientras tanto, en la superficie, la destrucción continuaba. Las ciudades eran reducidas a escombros, la gente huía despavorida, buscando refugio en cualquier lugar que pudieran encontrar. Pero no había refugio. La entidad cósmica, a través de sus naves, controlaba el clima, provocando terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. La Tierra, el hogar de la humanidad durante milenios, se estaba convirtiendo en un infierno. Leo, junto con su grupo de amigos y los supervivientes de su pueblo, se adentraron en las montañas.
buscando un lugar seguro donde esconderse. Pero la entidad cósmica no los dejaba en paz. Naves sobrevolaban las montañas, lanzando rayos de energía, destruyendo los bosques, provocando avalanchas. Leo, a pesar del miedo, se convirtió en el líder de su grupo, guiándolos a través de los peligros, buscando una forma de sobrevivir. En la capital, los líderes mundiales, refugiados en búnkeres subterráneos, intentaban coordinar una respuesta a la invasión. Pero sus esfuerzos eran inútiles. No tenían armas que pudieran dañar a las naves alienígenas, no tenían defensas contra la fuerza cósmica. La humanidad, a pesar de sus avances tecnológicos, se encontraba indefensa ante un enemigo que la superaba en todos los sentidos. Las 5 horas se acercaban a su fin. La batalla que había comenzado con tanta fuerza, estaba llegando a su clímax. La entidad cósmica, después de haber destruido las ciudades, estaba ahora enfocándose en los pocos supervivientes que quedaban. La humanidad, al borde de la extinción, se enfrentaba a su hora más oscura. En el búnker, Anja y Ben, después de horas de trabajo frenético, finalmente encontraron algo. Un patrón, una anomalía, una pequeña grieta en la armadura de la entidad cósmica. Descubrieron que la entidad, a pesar de su poder, tenía una debilidad. Una debilidad que, si se explotaba correctamente, podría darle a la humanidad una oportunidad de luchar. La debilidad era una conexión. Una conexión entre la entidad cósmica y la señal, el mensaje encriptado que había despertado a la bestia. Si podían interrumpir esa conexión, si podían enviar un contramensaje, podrían, tal vez, debilitar a la entidad, darle a la humanidad una oportunidad de defenderse, pero el tiempo se estaba acabando. Las naves alienígenas se acercaban al búnker, preparándose para lanzar su ataque final. Anja y Ben, sabiendo que no tenían otra opción, decidieron actuar. Con la ayuda de los científicos y militares que estaban con ellos, prepararon el contramensaje, un mensaje que contenía la información sobre la debilidad de la entidad cósmica. El contramensaje estaba listo. Pero para enviarlo, necesitaban llegar a la superficie, necesitaban transmitir la señal desde una antena poderosa. Era una misión suicida. Pero era la única esperanza que quedaba. Anja y Ben, junto con un pequeño grupo de voluntarios, se prepararon para salir del búnker, sabiendo que podrían no regresar jamás. La tensión era máxima. El destino de la humanidad pendía de un hilo. Las 5 horas estaban a punto de terminar. ¿Lograrían Anja y Ben enviar el contramensaje? ¿Lograría la humanidad aprovechar la debilidad de la entidad cósmica? ¿O sucumbiría ante la fuerza implacable de su enemigo? La respuesta a estas preguntas, y muchas más, está a punto de ser revelada. El clímax de cuando la humanidad fue a la guerra, está a punto de llegar. El tiempo se agotaba. Las naves alienígenas, como buitres sobre una presa moribunda, se cernían sobre el búnker, preparadas para asestar el golpe final. En el interior, Anja, Ben y el pequeño grupo de valientes que los acompañaban se preparaban para la misión suicida. Sus corazones latían con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero no podían rendirse. La supervivencia de la humanidad dependía de ellos. Anja tomó una profunda respiración, ajustando su traje protector. Miró a Ben, sus ojos llenos de una silenciosa promesa. Juntos, habían llegado hasta este punto, juntos enfrentarían el destino. Ben asintió, su mano apretando la empuñadura del arma que llevaba consigo. No era un arma poderosa, no podría dañar a las naves alienígenas, pero era un símbolo de resistencia, un símbolo de que la humanidad no se rendiría sin luchar. Salieron del búnker, adentrándose en él. Mundo devastado. La ciudad, una vez un bullicioso centro de actividad, ahora era un laberinto de ruinas, un testimonio de la furia de la entidad cósmica. El aire estaba lleno de polvo y ceniza, el cielo oscurecido por la sombra de las naves alienígenas. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el crepitar de los escombros y el zumbido ominoso de las naves que se acercaban. Mientras Anja y Ben avanzaban, esquivando los escombros y evitando las patrullas alienígenas, Leo, en las montañas, lideraba a su grupo de supervivientes en una búsqueda desesperada de un lugar seguro. Habían encontrado una cueva, un pequeño refugio en la roca,
pero sabían que no estarían a salvo por mucho tiempo. La entidad cósmica, a través de sus naves, los estaba cazando, buscando a los últimos vestigios de la humanidad. Leo, observando el cielo, vio las naves alienígenas acercarse al búnker. Comprendió lo que estaba sucediendo. Anja y Ben, los últimos científicos que quedaban, estaban intentando algo, una última jugada desesperada para salvar a la humanidad. Leo, a pesar de la distancia, sintió una conexión con ellos, una conexión de esperanza, una conexión de que, tal vez, la humanidad aún tenía una oportunidad. En el búnker, el resto del equipo, los científicos y militares que se habían quedado atrás, trabajaban frenéticamente para preparar la transmisión del contramensaje. Sabían que el tiempo se estaba acabando, que las naves alienígenas estaban a punto de atacar. Pero no se rindieron. Trabajaron con una determinación feroz, impulsados por la esperanza de que Anja y Ben lograran llegar a la antena a tiempo. Anja y Ben finalmente llegaron a la antena. Era una estructura imponente, una torre de comunicaciones que se elevaba hacia el cielo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la antena estaba dañada, la energía había fallado. Necesitaban reactivarla, necesitaban reparar los daños, necesitaban tiempo. Mientras trabajaban desesperadamente, las naves alienígenas se acercaban. Anja y Ben sabían que no tenían mucho tiempo. Pero no se rindieron. Con cada fibra de su ser, con cada gramo de su fuerza, lucharon contra el tiempo, lucharon contra la desesperación, lucharon por la supervivencia de la humanidad, y entonces, sucedió. Cuando estaban a punto de reactivar la antena, una nave alienígena, la más grande de todas, apareció en el cielo. No era una nave de ataque. Era una nave nodriza, una nave que contenía a la entidad cósmica, la fuente de todo el mal. Y de la nave nodriza, emergió algo que nadie había anticipado. No eran más naves. Era una figura. Una figura humanoide, pero no humana. Una figura que irradiaba poder, una figura que emanaba una fuerza cósmica que heló la sangre de Anja y Ben. La figura se acercó a ellos, flotando en el aire, sin decir una palabra. Pero no necesitaba hablar. Su presencia, su mirada, lo decían todo. Era la entidad cósmica. Había tomado forma física. Había venido a la Tierra para presenciar la destrucción final de la humanidad. Anja y Ben, paralizados por el miedo y la incredulidad, se enfrentaron a la entidad cósmica. La batalla, la verdadera batalla, estaba a punto de comenzar. Pero no era la batalla que esperaban. No era una batalla de naves y armas. Era una batalla de voluntades, una batalla entre la humanidad y una fuerza cósmica que amenazaba con consumirla para siempre. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza se desvanecía, sucedió algo inesperado. Algo que cambiaría el curso de la historia. Algo que nadie, ni siquiera la entidad cósmica, podría haber previsto. Un segundo giro inesperado, una nueva escalada del conflicto, que llevaría la historia a su clímax final. La entidad cósmica, frente a Anja y Ben, no era lo que esperaban. No era un ser de destrucción implacable. No al menos en apariencia. Tenía forma humanoide, sí, pero su mirada, sus ojos, reflejaban una antigüedad incomprensible, una sabiduría que helaba la sangre. No habló, no se movió. Simplemente estaba asterisco. Su presencia era suficiente para paralizar a cualquiera, para infundir un terror primigenio. Pero Anja y Ben, a pesar del miedo, no cedieron. Habían llegado demasiado lejos, habían luchado demasiado duro. No se rendirían ahora. En ese instante, cuando la entidad cósmica parecía prepararse para el golpe final, Leo, desde las montañas, hizo algo inesperado. Recordó las palabras de su abuelo, un viejo campesino que le había enseñado a amar la naturaleza, a respetar el equilibrio del universo. Le había dicho que todo en el universo está conectado, que cada acción tiene una reacción, que incluso la fuerza más poderosa puede ser vulnerable si se rompe esa conexión. Leo, inspirado por las palabras de su abuelo, tuvo una idea. Una idea audaz, una idea desesperada, una idea que podría ser la última esperanza de la humanidad. Utilizando su pequeño transmisor, el mismo que había usado para comunicarse con Anja y Ben,
envió un mensaje dirigido a la entidad cósmica. No era un mensaje de súplica, no era un mensaje de guerra. Era un mensaje de conexión Leo, con su voz temblorosa pero firme, habló sobre la Tierra, sobre la belleza de sus paisajes, sobre la diversidad de su vida, sobre la historia de la humanidad. Habló sobre el amor, sobre la amistad, sobre la esperanza. Habló sobre la conexión que une a todos los seres vivos, la conexión que une a la humanidad con el universo. Habló sobre la energía que fluye a través de todo, la energía que la entidad cósmica buscaba consumir. Y les dijo que esa energía no era algo que pudiera ser tomado por la fuerza, sino algo que debía ser compartido, algo que debía ser dado libremente. La entidad cósmica, al escuchar el mensaje de Leo, se detuvo. Su mirada, que antes reflejaba una frialdad implacable, ahora mostraba una ligera confusión, una vacilación. Parecía estar escuchando, pareciendo estar comprendiendo . El mensaje de Leo, un mensaje de conexión, había llegado a la entidad cósmica, había tocado algo en su interior, algo que había permanecido dormido durante eones. En el búnker, el equipo que preparaba la transmisión del contramensaje, al ver la reacción de la entidad cósmica, se detuvo. No entendían lo que estaba sucediendo, pero sabían que algo había cambiado. La tensión disminuyó, la esperanza renació. Anja y Ben, observando a la entidad cósmica, vieron un cambio en su expresión. Ya no era la figura amenazante que había aparecido momentos antes. Ahora, parecía vulnerable, parecía reflexiva. Anja, inspirada por el mensaje de Leo, decidió actuar. Se acercó a la entidad cósmica, sin miedo, con una mirada de esperanza, le habló, no con palabras de guerra, sino con palabras de paz. Le habló sobre la humanidad, sobre su capacidad de amar, sobre su capacidad de perdonar, sobre su capacidad de aprender. Le habló sobre la Tierra, sobre su belleza, sobre su fragilidad. Le habló sobre la conexión que une a todos los seres vivos, la conexión que une a la humanidad con el universo. La entidad cósmica, al escuchar las palabras de Anja, pareció comprender. Comprendió que la Tierra no era solo un planeta para ser consumido, sino un lugar lleno de vida, un lugar lleno de potencial. Comprendió que la humanidad no era solo una especie para ser destruida, sino una especie con la capacidad de amar, con la capacidad de crear, con la capacidad de contribuir al universo, y entonces, sucedió lo inesperado. La entidad cósmica, ante la sorpresa de todos, se retiró. Desapareció, llevándose consigo a sus naves, dejando a la Tierra en paz. La batalla, la verdadera batalla, había terminado. La humanidad había sobrevivido. No por la fuerza, no por la tecnología, sino por la conexión. Por la conexión que une a todos los seres vivos, la conexión que une a la humanidad con el universo, pero la historia no termina aquí. Después de la partida de la entidad cósmica, algo cambió en la Tierra. La gente, después de haber estado al borde de la extinción, aprendió una valiosa lección. Aprendieron a valorar la vida, a respetar la naturaleza, a amar a sus semejantes. La humanidad, unida, comenzó a construir un nuevo futuro, un futuro basado en la paz, en la cooperación, en la conexión, y Anja y Ben, junto con Leo y todos los demás, se convirtieron en los símbolos de ese nuevo futuro. Los símbolos de la esperanza, los símbolos de la conexión, los símbolos de que la humanidad, a pesar de sus errores, a pesar de sus conflictos, tiene la capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Y así, la humanidad, después de haber estado al borde del abismo, encontró un nuevo camino, un camino hacia un futuro mejor. Un futuro donde la conexión, la empatía y el respeto por la vida, serían los pilares de la existencia. Un futuro donde la humanidad, finalmente, había aprendido a vivir en armonía con el universo. El silencio que siguió a la partida de la entidad cósmica fue abrumador. Un silencio que contrastaba con el estruendo de la destrucción que había asolado la Tierra durante las últimas 5 horas. Un silencio que, poco a poco, se llenó con los susurros de la esperanza, con los murmullos de la incredulidad, con los gritos de alegría. La humanidad había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, había sobrevivido. En el búnker, el equipo que había permanecido allí, esperando lo peor, se abrazó, llorando de alegría.
Habían presenciado un milagro que había salvado a la humanidad de la extinción. Anya y Ben, exhaustos pero felices, regresaron al búnker. Recibidos como héroes. Pero ellos sabían que no eran los únicos héroes. Sabían que Leo, con su mensaje de conexión, había jugado un papel crucial en la salvación de la humanidad. En las montañas, Leo, junto con su grupo de supervivientes, observó el cielo, ahora libre de la presencia de las naves alienígenas. Sintió una profunda satisfacción, una sensación de que había hecho lo correcto, de que había contribuido a la salvación de su especie. Sabía que el camino por delante sería difícil, que la reconstrucción del mundo llevaría años, pero también sabía que la humanidad, unida, podría superar cualquier obstáculo. Los días que siguieron a la partida de la entidad cósmica fueron días de esperanza, días de reconstrucción, días de reencuentro. La gente, saliendo de sus refugios, se encontró con un mundo devastado, pero también con una nueva oportunidad. Una oportunidad para construir un futuro mejor, un futuro basado en la paz, en la cooperación, en la conexión. Las ciudades, reducidas a escombros, comenzaron a ser reconstruidas. Los campos, devastados por la guerra, comenzaron a florecer de nuevo. La gente, unida, trabajó incansablemente para reconstruir sus vidas, para reconstruir sus comunidades, para reconstruir su mundo. Anya y Ben, junto con Leo y otros líderes, se convirtieron en los arquitectos de ese nuevo futuro. Trabajaron incansablemente para promover la paz, para fomentar la cooperación, para fortalecer la conexión entre todos los seres humanos. Crearon programas educativos para enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la conexión, sobre la importancia del respeto, sobre la importancia de la paz. Se establecieron nuevas formas de gobierno, basadas en la colaboración, en la transparencia, en la participación ciudadana. Se crearon nuevas leyes, leyes que protegían el medio ambiente, leyes que promovían la justicia, leyes que garantizaban la igualdad. La tecnología, que había estado a punto de destruir a la humanidad, fue utilizada para construir un futuro mejor. Se desarrollaron nuevas fuentes de energía, limpias y renovables. Se crearon nuevas tecnologías para limpiar el medio ambiente, para curar enfermedades, para mejorar la calidad de vida de todos. La humanidad, después de haber estado al borde de la extinción, renació de sus cenizas, más fuerte, más sabia, más unida. Había aprendido una valiosa lección, una lección que jamás olvidaría. Había aprendido que la conexión, la empatía, el respeto por la vida, son los pilares de la existencia. Había aprendido que la humanidad, unida, puede superar cualquier obstáculo, puede enfrentar cualquier desafío, puede construir un futuro mejor, y así, la humanidad, después de haber estado al borde del abismo, encontró un nuevo camino, un camino hacia un futuro mejor. Un futuro donde la paz, la cooperación, la conexión, serían los valores fundamentales. Un futuro donde la humanidad, finalmente, había aprendido a vivir en armonía consigo misma, con su planeta, con el universo, pero la historia no termina aquí. A pesar de la paz, a pesar de la cooperación, a pesar de la conexión, la humanidad no olvidó la amenaza que había enfrentado. La entidad cósmica, aunque se había retirado, seguía siendo una amenaza latente, una fuerza cósmica que podría regresar en cualquier momento. Por eso, la humanidad decidió crear una nueva organización, una organización dedicada a la protección del planeta, a la defensa de la humanidad, a la promoción de la paz y la cooperación. Esta organización, llamada la Alianza Terrestre, estaba formada por científicos, militares, líderes mundiales y ciudadanos de todo el mundo. La Alianza Terrestre tenía como objetivo principal monitorear el espacio, buscar señales de otras amenazas cósmicas, desarrollar nuevas tecnologías para defender la Tierra, y promover la paz y la cooperación entre todas las naciones. Anya y Ben, junto con Leo y otros líderes, se unieron a la Alianza Terrestre, dedicando sus vidas a la protección de la humanidad. Sabían que la amenaza cósmica era real, que la paz era frágil, que la humanidad debía estar preparada para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro, y así, la humanidad, después de haber estado al borde del abismo, se preparó para el futuro. Un futuro incierto, un futuro lleno de desafíos, pero también un futuro lleno de esperanza. Un futuro donde la humanidad, unida, podría enfrentar cualquier amenaza, podría superar cualquier obstáculo, podría construir un mundo mejor. La historia de
cuando la humanidad fue a la guerra, es una historia de esperanza, una historia de resiliencia, una historia de conexión. Es una historia que nos enseña que la humanidad, a pesar de sus errores, a pesar de sus conflictos, tiene la capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Es una historia que nos recuerda que la conexión, la empatía, el respeto por la vida, son los pilares de la existencia. Es una historia que nos inspira a construir un futuro mejor, un futuro donde la paz, la cooperación, la conexión, sean los valores fundamentales, y así, la humanidad, después de haber estado al borde del abismo, encontró un nuevo camino, un camino hacia un futuro mejor. Un futuro donde la humanidad, finalmente, había aprendido a vivir en armonía consigo misma, con su planeta, con el universo. Un futuro donde la humanidad, unida, podría enfrentar cualquier desafío, podría superar cualquier obstáculo, podría construir un mundo mejor. Un futuro donde la humanidad, finalmente, había encontrado su lugar en el universo. Un futuro donde la humanidad, finalmente, había encontrado la paz, pero la historia no termina aquí. Porque la historia de la humanidad es una historia continua, una historia que se escribe cada día, una historia que nunca termina. Y la historia de, cuando la humanidad fue a la guerra, es solo un capítulo de esa gran historia, un capítulo que nos enseña valiosas lecciones, un capítulo que nos inspira a construir un futuro mejor. Un futuro donde la humanidad, unida, pueda alcanzar su máximo potencial, pueda explorar el universo, pueda crear un mundo de paz, de amor, de conexión. Un futuro donde la humanidad, finalmente, haya encontrado su destino.